Muy bien, muy buenos días con todos, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo. Es un placer estar con ustedes una vez más compartiendo por este medio, ¿sí? Iniciaré la clase tomando la lista de asistencia de los estudiantes presentes. Por favor, estar atentos. Adrián Abarca. Presente. Muy bien. Evelyn Altamirano. Presente. La cámara, Adrián. La cámara, Evelyn. Emilia Arias. Presente. Muy bien. Emily Quispe, no está. Joy Suntatsi. Joy Suntatsi. Aileen Yambay. Presente. Ya, muy bien. Los demás, la cámara. ¿Por qué tengo que insistirles que enciendan la cámara a todos? Hola, Adrián. A ver, dudas con respecto a las actividades. ¿Dudas? Mandó de deberes. Sí. ¿Dudas con respecto a No, la actividad? Yo sí, yo en sí. el último. Y Evelyn, su duda. No sé qué tarea era, pero era de lo que mandó de los ejercicios del triángulo, de los triángulos, de los cuatro y los triángulos. Sí, indícame cuál. Ay, no sé. Pero Encienda la eran los cámara, por ejercicios. favor, Evelyn. Porque siento que Ya, estoy ya, hablando pero solo. ya, creo que sí. Ya. Am, con los ejercicios de la página 158, esos, Sí, tengo una duda. dígame. Dígame, ¿qué ejercicio? El 17, el 20, el 18, el 21 de esos que mandó, ¿verdad? Pero eso lo envié hace tiempo ya. Sí, es que ayer lo dije. Y yo creo que ya no tiene oportunidad de entregarlos, o sí tiene No, oportunidad. ya los entregué. No, sí, ya los entregué. Es que. No, sí los había hecho, pero no me había olvidado de preguntarle. Ah, ¿y cuál era la duda? Ahí le pide Am, hallar el valor de todas las funciones trigonométricas, es decir, seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. sí, eso hice. Sí, sí, o sea, sí lo hice todo, pero tengo una duda porque también teníamos que echar la hipotenusa, pero la hipotenusa salía como con comas. Tenía que aproximarla, ¿verdad? Sí, si aparecía con comas había que aproximar. Por ejemplo, en el 21 que los catetos son con decimales, la hipotenusa iba a resultar con decimales y tenía que aproximar. Y así solo era eso. Ya. Ya, gracias. Emilia. La duda era sobre el último ejercicio de la última tarea que mandó. Ajá, ¿qué hizo? ¿Qué hizo No con pude respecto a eso? hacerlo. Nada. No. Voy a compartir pantalla, por favor, estar atentos todos. Bueno, el ejercicio que les envié el día de ayer era este, y que les pide calcular la altura en cada una de las situaciones. Bueno, en realidad habían dos situaciones, yo solo le coloqué una, que era esta situación. Tenemos una persona, tenemos esta figura acá, ¿sí? Y se le pide calcular la altura de acá de la canasta de la canasta de acá del baloncesto, ¿sí? Bien, calcular es la altura. Pero se sabe que la altura del jugador o del jugador con respecto al balón es de 80 centímetros. Entonces, fíjense lo que voy a realizar. Voy a sacar acá, tengo un triángulo rectángulo. Es este triángulo, ¿sí? Digamos que este triángulo, lo voy a sacar. Observan que observan todos que allí se forma un triángulo rectángulo, ¿verdad? Sí. 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 Muy bien. ¿Dónde la hipotenusa es quién? Bueno, la hipotenusa es 4 metros. 4 metros.
Conozco la base. Esta base de este triángulo la conozco, es decir, la distancia del jugador a esta altura. Conozco esta distancia. ¿La conozco o no la conozco? No. No, ¿verdad? No conozco la base. Entonces acá, ¿y cómo se denota en el triángulo rectángulo de este lado? ¿Con qué letra? ¿Con qué letra? Con la A, con la B. Con la A. Con la- Entonces, el valor de A no lo conozco. ¿Sí? El valor de A no lo conozco. El valor de la hipotenusa se conoce como el valor de C. ¿Sí? Sabemos que es 4 metros. Conozco este lado del triángulo. ¿Conozco este lado del triángulo? No. No. Pero sé que se llama H la distancia desde la canasta al suelo es H, ¿sí? Pero sabemos que esto mide 80 centímetros. ¿Qué hacemos? Bueno, transformamos los centímetros a metros. Si yo transformo 8 centímetros a metros, ¿qué tendríamos? 80 centímetros. ¿Cómo transformo 80 centímetros a metro, Emilia? Creo que se divide para... No sé. ¿Cuántos espacios hay de los centímetros a los metros? ¿Cuántos Se espacios? divide para 100. Para 100, muy bien. Recuerde que primero es kilómetros, hectómetros, decámetros, metros, decímetros, centímetros y milímetros. Entonces, si vamos de su izquierda a derecha, se multiplica. Pero si vamos de derecha a izquierda, se divide. O sea, como vamos de centímetros a metros, hay dos espacios, 1, 2, se divide para 100. Sí, esto lo deberían de conocer todos. Entonces, divido 80 para 100. ¿Y qué tendríamos? Entonces, divido 80 para 100. Eso es igual a ¿quién, Emilia? 0.8. 0,8. 0,8. Tendríamos que 8 centímetros es exactamente 0,8 metros. ¿Sí? Entonces tenemos que 80 centímetros es 0,8 metros. Entonces, la distancia que hay del jugador con respecto de la pelota con respecto al suelo, ¿sí? La pelota del jugador con respecto al suelo es 80 centímetros, que en realidad es 0,8 metros, ¿sí? Entonces, ¿quién sería esta altura? Si sabemos que la distancia que hay de acá a acá al suelo es 0,8 metros, ¿quién sería esta altura del triángulo? Porque H es la altura desde el aro hasta el suelo, ¿sí? Pero yo quiero es la altura del triángulo. La altura del triángulo, ¿sí? Esta altura. ¿Quién sería? Emilia. ¿Quién H sería, Emilia? menos 0.8. Muy bien. Y a eso lo llamamos B, ¿sí? B es igual a H menos 0,8. Y sabemos que estas medidas van a estar dadas en metros. Sí, va a colocar acá, no va a colocar metros. Sí, sabemos que la medida de cada lado está dada en metros. ¿Sí? Entonces, tenemos esta información. Además de esto, tenemos que un ángulo, y es este ángulo, que mide 60 grados. ¿Sí? 60 grados. ¿Sí? Entonces tenemos un ángulo que mide 60 grados. Bueno,
Acá es importante utilizar las razones trigonométricas, ¿sí? Yo sé que el seno del ángulo de un triángulo rectángulo es igual a ¿quién? Emilia. El seno del ángulo es igual a ¿quién? Emilia. Emilia. ¿El seno del ángulo es igual a quién? Adrián, ¿el seno del ángulo es igual a quién? Adrián, ¿el seno del ángulo es igual a quién? Raíz cuadrada, Dígame. a raíz cuadrada de 3 sobre 2. Pero específicamente, ¿quién es el seno del ángulo en las razones trigonométricas? ¿Es igual a quién? Ah, a- el al cateto opuesto por la hipotenusa. Sobre la hipotenusa. Va a colocar cateto opuesto, abreviado, sobre la hipotenusa. Sobre la hipotenusa. ¿Sí? En este caso, el ángulo es 60 grados. ¿Sí? Y como nos decía Adrián, el seno de 60 es igual a ¿quién, Adrián? A la raíz cuadrada de 3 sobre 2. A la raíz cuadrada de 3 sobre 2. ¿Todos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? El seno de 60 grados es igual a la raíz cuadrada de 3 sobre 2. ¿Sí? Entonces tendríamos, voy a sustituir la raíz cuadrada de 3 sobre 2. Lo que estoy haciendo es sustituyendo, ¿sí? Sustituí. ¿Quién era el seno de 60 grados? Bueno, raíz de 3 sobre 2. ¿Quién es el cateto opuesto? Emilia. Emilia no está. Se fue. Sí estoy. ¿Quién sería el seno de el coseno cateto opuesto con respecto al ángulo de 60 grados? H menos 0.8. La altura, muy bien, menos 0,8. Bueno, voy a quitar acá esta y voy a colocar hipotenusa para que no se confunda. ¿Sí? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces sabemos que el cateto opuesto al ángulo es H menos 0,8. ¿Y quién es la hipotenusa, Emilia? 4. 4. Entonces, ¿qué hago? Bueno, aquí tengo una ecuación. ¿Por qué? Porque tengo una variable. ¿Quién es la variable? H. Lo que hago es despejar a la variable H y ya obtengo el valor de la altura de la canasta con respecto al suelo. ¿Sí? ¿Entendido? Esto era todo lo que había que hacer. ¿Sí? Sacar el triángulo aparte, ver qué información nos dan y luego utilizar las razones trigonométricas. El seno de 60 grados ya vimos en la clase anterior que es la raíz cuadrada de 3 sobre 2. ¿Sí? Y además de eso, las razones trigonométricas nos dice que el seno de un ángulo es igual a ¿quién? Al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto de este ángulo es h menos 0,8 y la hipotenusa es 4. Sustituyo y obtengo. Recuerde que este resultado va a estar dado en metros. ¿Sí? Entonces, por favor, ustedes sacan estas cuentas y culminan el problema. ¿Entendido, Emilia? ¿Qué era la de la duda? ¿Cómo sacar esas cuentas? O sea, ¿qué tengo que resolver? Me perdí. Encontrar el valor de h, Emilia. Yo hace unos días les indiqué cómo resolver ejercicios de este tipo. Como tengo fracciones a ambos lados, se deja todo lineal y se despeja el valor de la variable, que en este caso es h. ¿Sí? Aquí Sí. lo único desconocido es h. Esto es número, número, número. Lo que hago es despejar a la h. Nada más, despejar el valor de h, porque es lo que nos pide en el problema, calcular la altura. Calcular la altura. H. ¿Sí? Eso es lo que nos pide el problema, calcular la altura h. ¿Sí? ¿Entendido, Emilia? Sí. Los demás,
Bueno, los demás no me preguntaron sobre el ejercicio, debe ser que no lo han resuelto o ya lo resolvieron. Bueno, voy a dejar hasta acá, no voy a terminar de resolver porque esto es demasiado sencillo, solo es despejar, encontrar el valor de h y responder el problema, ¿sí? Entonces, vamos a continuar con la clase. Vamos a recordar lo que hemos visto hasta el momento. Vimos lo que es un triángulo y la clasificación de los triángulos, que recuerden, se clasifican según sus lados y según la medida de sus ángulos, ¿sí? Según sus lados se clasifican en equiláteros, isósceles y escalenos. Y según la medida de sus ángulos se clasifican en acutángulo, rectángulo y obtusángulo. Recuerde que estamos trabajando en un triángulo rectángulo, ¿sí? Las propiedades de los triángulos son estas 6 propiedades. Importante tenerlas presentes, ¿sí? Recuerden siempre que la suma de la medida de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados, ¿sí? Esta propiedad es importante que la recuerden siempre. Avanzamos. Además de eso, vimos lo que era el teorema de Pitágoras, la relación del teorema de Pitágoras con respecto a las áreas de los cuadrados que forman los lados de un triángulo, ¿sí? Recuerden que dice el teorema de Pitágoras que la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado, es decir, esta relación. Bueno, ya todos deberían de tener en mente cómo es la relación del teorema de Pitágoras. Es decir, esto. Esto ya, como lo han utilizado varias veces, ya deben de memorizarse, ¿sí? Continuamos. Vimos también lo que eran las razones trigonométricas en triángulos rectángulos. ¿Y cuáles son las razones trigonométricas que vimos? Bueno, vimos estas 6. El seno del ángulo, coseno del ángulo, tangente del ángulo, cosecante del ángulo, secante del ángulo y cotangente del ángulo. El seno del ángulo, recuerden, siempre va a estar dado de esta forma, cateto opuesto sobre hipotenusa. Siempre y cuando tengamos un triángulo rectángulo, ¿sí? Esto es para un triángulo rectángulo. El coseno del ángulo, de un ángulo, es igual a ¿quién? A cateto adyacente sobre hipotenusa. La tangente del ángulo es cateto opuesto sobre adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y la cosecante, la secante y la cotangente es lo inverso a las demás identidades, ¿sí? Bueno, esto de igual forma tenerlo presente siempre. Y en la clase anterior vimos los valores de las razones trigonométricas para los ángulos de 30 grados y 60 grados. Recuerden que en radianes, 30 grados es ¿quién? ¿Pi tercios, pi cuarto o pi sextos? Adrián. 30 grados en radianes es ¿quién? ¿Pi tercios, pi cuartos o pi sextos? ¿Cuánto me dijo? 30 grados. ¿Es igual a quién? A pi tercios, pi cuartos o pi sextos en radianes. ¿Quién es? El 30. A pi cuartos. Pi cuartos, es decir, 180 dividido para 4 es 30. Porque recuerde que el pi en grados representa 180 grados. En radianes, 3,141516. ¿Sí? Entonces, ¿quién es 30 grados? ¿Pi tercios, pi cuarto o pi sextos, Adrián? Los pi sextos. Pi sextos. Es pi sextos. Entonces, si yo en algún problema les indico o les pido determinar, presten atención. Si yo les digo, ¿quién es el seno de pi sextos? Ah, bueno, sabemos que pi sexto es exactamente 30 grados. Ah, bueno, entonces el seno de pi sexto es exactamente el seno ¿de quién? De 30 grados. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Quién es el seno de 30 grados? El seno de pi sexto es exactamente el seno de 30 grados. ¿Sí? Pi sextos
En grados es 30 grados, ¿sí? Y 30 grados en radianes es pi sextos. ¿Entendido? ¿Y quién sería entonces el seno de pi sextos, Emilia? ¿Emilia? ¿Qué cosa, profe? ¿Quién sería el seno de pi sextos? Un momento, un momento. Está en la pantalla. No sé, me perdí, perdón. ¿Dónde estaba Emilia? A ver, les dije que 30 grados en radianes es pi sextos. Entonces, por ende, el seno de 30 grados es exactamente el seno de pi sextos. Entonces, si el seno de 30 grados es un medio, entonces el seno de pi sextos es igual ¿a quién? A un medio. A un medio. ¿Sí? ¿Entendido? El seno de pi sextos es igual al seno de 30 grados, que es exactamente un medio. Acá está, un medio. Si yo les pido, ¿quién es la tangente de pi sexto? ¿Quién sería, Adrián? La tangente de pi sexto. La raíz cuadrada de 3 sobre 3. Muy bien. Entonces tienen que estar pendientes de cuál es la representación en radianes de cada uno de estos grados. ¿Quién es la representación en radianes de 60 grados? Ailín. ¿Quién es la representación en radianes de 60 grados? Es decir, ¿cuál de estos tres es la representación de 60 grados? Ailín. ¿Cómo se llama esa cosita de arriba? Pi. Pi sobre 3. Pi tercios. Muy bien, pi tercios. Entonces, si yo les pido determinar quién es el seno de pi tercios, ustedes me dirían que es igual a quién, Evelyn. ¿Quién sería el seno de pi tercios? El seno de pi tercios, ¿quién sería? El seno de pi tercios, Evelyn. Evelyn. A ver, Adrián, ¿quién sería el seno de pi sextos? De pi tercios. El seno de pi tercios. Raíz cuadrada de 3 sobre 2. Muy bien. Entonces, parece que el que está prestando atención es Adrián y Evelyn no responden. Entonces, me imagino que no está prestando atención. Continuamos. Vimos, además de los valores de las razones trigonométricas para los ángulos de 30 y 60 grados, vimos para 45 grados, ¿sí? Y los valores para el ángulo de 45 grados son estos, ¿sí? Seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente, ¿sí? ¿Y cuál es la representación en radianes de 45 grados, Adrián? ¿Cómo radianes? En radianes. O sea, esto. Pi tercios, pi cuartos o pi sextos. De 45 grados. ¿Quién será? Los radianes me dice, ¿verdad? Dígame. ¿Quién es? ¿Pi tercios, pi cuartos o pi sextos? De 45. De 45 grados, ¿quién es? Bueno, ya vimos que pi tercios es la representación para 60 grados. Que pi sextos es la representación para 30 grados. Entonces, ¿qué queda? Pi cuartos, ¿no? 180 dividido para 4 es 45 grados. 45 grados. Entonces, la representación de 45 grados en radianes es pi cuartos. Pi cuartos. ¿Sí? Entonces, si yo les pido determinar el seno de pi cuartos,
¿Quién sería, Adrián? El seno de pi cuartos. Raíz cuadrada de 2 sobre 2. Raíz cuadrada de 2 sobre 2. Muy bien. Entonces, tener en cuenta cuál es la representación en radianes de cada uno de estos ángulos, ¿sí? Para 30 grados, para 45 grados y para 60 grados, ¿sí? Para los tres. Tener en cuenta cuál es la representación en radianes para los tres ángulos, ¿sí? Que vimos. Vamos a continuar. Esto es lo que hemos visto hasta el momento, ¿sí? Acá quedamos. Vamos a ver a continuación las funciones trigonométricas de ángulos complementarios, ¿sí? Dos ángulos alfa y beta son complementarios si y solo si la suma de ellos dos es igual a 90 grados. Si yo tengo dos ángulos que la suma me da como resultado 90 grados, entonces ellos dos son ángulos complementarios. Así, alfa es complemento de beta y beta es complemento de alfa, ¿sí? Beta, alfa, alfa, beta, ¿sí? Son letras griegas que se utilizan para denotar ángulos, por lo general, ¿sí? Entonces, así, alfa es complemento de beta y beta es complemento de alfa. ¿Cuándo van a ser complemento uno del otro? Cuando la suma dé como resultado 90 grados exactos, ¿sí? En la siguiente figura, alfa y beta son complementarios. ¿Por qué? Porque recuerde que la suma de los ángulos internos de un triángulo mide 180 grados. 180 grados. Como ya sabemos que este ángulo es un ángulo recto y mide 90, entonces la suma de ellos dos debe ser 90 grados. ¿Para qué? Para que sumados con este 90 me dé 180 grados. Entonces, si yo sumo alfa más beta en este triángulo rectángulo, obtengo que la suma es 90 grados. Eso quiere decir que alfa y beta son complementarios, es decir, beta es complemento de alfa o alfa es complemento de beta. ¿Entendido qué es un triángulo, qué son complementarios, ángulos complementarios? ¿Todos? ¿Entendido qué son ángulos complementarios? Sí, ¿Sí? sí. Muy bien, avanzamos. Si alfa y beta son complementarios, entonces se cumple ¿qué? A ver, ¿qué se cumple? ¿Cómo sería el seno de alfa y el coseno de beta en este triángulo? A ver, vamos a llamar a este lado A minúsculo, ¿sí? A este lado C minúsculo y a este lado B minúsculo, ¿sí? Entonces, si yo les pido determinar quién es el seno de alfa y el coseno de beta, ¿qué harían ustedes? A ver, Emilia, ¿quién sería el seno de alfa? ¿Quién sería el seno de alfa, Emilia? ¿Quién sería el seno de alfa? Según las razones trigonométricas. Emilia. El cateto puesto sobre la hipotenusa. Ajá, en este caso, ¿quién es el cateto opuesto? ¿Quién es el cateto opuesto del ángulo alfa? A, A, muy bien. ¿Y quién es la hipotenusa del triángulo? C. C, muy bien. Entonces tenemos que el seno de alfa es igual a ¿quién? A sobre C. Y si yo les pido determinar el coseno de beta, el coseno de beta, ¿quién sería? Aileen. Coseno de beta. Según las razones trigonométricas, el coseno de un ángulo es igual a ¿quién? Aileen. Aileen. Es cateto adyacente sobre hipotenusa. Ajá, y en el triángulo, ¿quién es el cateto adyacente con respecto al ángulo beta? ¿Quién es el cateto adyacente del ángulo beta? Del ángulo beta, Sí.
del ángulo beta, ¿quién es el cateto adyacente? A sobre C. A es el cateto adyacente. ¿Y quién es la hipotenusa? C. C. Sí, entonces, ¿qué notan ustedes de esto? Vea, el seno de alfa es igual al coseno de beta. ¿Por qué? Porque es A sobre C, A sobre C. Sí, entonces, cuando se tienen que dos ángulos son complementarios, esta es una de las propiedades que nos da, que el seno del ángulo alfa es igual al coseno del ángulo beta. ¿Sí? Para todo triángulo rectángulo. ¿Sí? Si dos ángulos son complementarios. ¿Sí? ¿Entendido lo que se realizó acá, verdad? Lo que hice fue comparar el seno de alfa y el coseno de beta. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendríamos? Que el seno de alfa es igual al coseno de beta. Que el seno de beta es igual al coseno de alfa. Que la tangente de alfa es igual al coseno de beta. Que la tangente de beta es igual a la cotangente de beta. Cotangente de alfa, ¿sí? La tangente de alfa es igual a la cotangente de beta. Que la tangente de beta es igual a la cotangente de alfa. Que la secante de alfa es igual a la cosecante de beta. Que la secante de beta es igual a la cosecante de alfa. ¿Sí? Se cumplen estas relaciones. Solo vimos la primera, pero así como se determinó la primera igualdad, se pueden determinar las demás igualdades. ¿Sí? Se puede determinar esta igualdad, esta y estas dos, las secantes de alfa y la secante de beta. ¿Sí? Entonces, esto es importante que lo tengan en el formulario. Pero recuerde que esto se cumple siempre y cuando alfa y beta sean complementarios. Si no son complementarios, esto no se cumple. Además de ser complementarios, estamos trabajando en un triángulo rectángulo. ¿Sí? Entonces, si tenemos un triángulo rectángulo, bueno, por ende, estas propiedades se van a cumplir. ¿Sí? Continuamos. La relación que se presenta entre estos pares de funciones se denomina cofuncionalidad, ¿sí? Cofuncionalidad. Esta relación que acabamos de ver se denomina como cofuncionalidad. Cofuncionalidad, ¿sí? Bueno, vamos a definir lo siguiente. El valor de la función trigonométrica de un ángulo es igual al valor de la cofunción correspondiente a su ángulo complementario. Es igual a la cofunción correspondiente a su ángulo complementario. Por lo tanto, se tienen estas tres identidades y es importante que la tengan en cuenta porque estas identidades se utilizan para resolver algunos problemas de triángulos rectángulos. Si tenemos el seno de 90 grados menos tita, esto es exactamente al coseno de tita. ¿Sí? Estos dos ángulos son complementarios. Por ser complementarios, vimos en la parte anterior que el seno es igual al coseno. ¿Sí? Estamos utilizando esto. Alfa es igual a beta. Alfa es complemento de beta, entonces se tiene que el seno de alfa es igual al coseno de beta. Entonces acá tendríamos que el seno de este ángulo es igual al coseno de este ángulo. ¿Por qué? Porque estos ángulos son complementarios. ¿Por qué son complementarios? Bueno, porque si sumo 90 grados menos pi más menos tita más tita, esto me queda exactamente 90 grados. Por esa razón, estos ángulos son complementarios. ¿Sí? Porque si sumo este ángulo con este ángulo, obtengo 90 grados. ¿Sí? Si sumo este ángulo con este ángulo, es igual a 90 grados. Si sumo este ángulo con este ángulo, es igual a 90 grados. Y lo que se está utilizando es estas reglas. ¿Sí? La tangente es igual a la cotangente. La tangente es igual a la cotangente. La tangente es igual a la cotangente. Si estos ángulos son complementarios. Bueno, estos ángulos son complementarios, cumple con la igualdad. La secante igual a la cosecante. La secante igual a la cosecante siempre y cuando estos ángulos sean complementarios. Bueno, estos ángulos son complementarios. Se cumple. Entonces, tener en cuenta de igual forma estas tres identidades. ¿Cuántas tenemos? 6 más 3, 9 identidades. ¿Sí? Importante tenerlas siempre en cuenta. Avanzamos. Tenemos el siguiente ejemplo. Nos pide determinar el segmento BD de este triángulo.
si el segmento AB mide 15 centímetros y el seno de beta, de este ángulo beta, que va desde acá hasta acá, ¿sí? Es 4/5. Esta es la información que nos dan, ¿sí? ¿Qué información nos dan? Bueno, que el segmento AB mide 15 centímetros y el segmento de beta es igual a, el seno de beta es igual a ¿quién? A 4/5. Esto es información que va a ser de utilidad para determinar el segmento BD, ¿sí? Entonces, fíjense, tenemos un triángulo, dos triángulos, tres triángulos. Tenemos tres triángulos acá, ¿sí? El grande y estas dos divisiones. El grande es un triángulo rectángulo, ¿sí? Esta división es un triángulo rectángulo de igual forma. Y acá, de igual forma, debe ser un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, en realidad tenemos tres triángulos rectángulos. Presten atención. Se tiene que alfa y beta, son complementarios. ¿Por qué son complementarios? Ah, porque fíjese que este ángulo completo mide 90 grados, ¿sí? Entonces, si yo sumo este ángulo con este ángulo, debe dar exactamente 90 grados. Por esa razón, son complementarios, ¿sí? Pero decir que son complementarios no quiere decir que beta y alfa exactamente miden 45 grados. No, ¿sí? Beta puede medir 30 y alfa puede medir 60, ¿sí? En realidad no sabemos con exactitud cuál es la medida o la amplitud de cada uno de estos ángulos, ¿sí? Del ángulo alfa y del ángulo beta. Lo único que sí sé es que la suma de estos dos ángulos mide 90 grados. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Entendido hasta el momento? Sí. Sí. Continuamos. Entonces, ¿qué tendríamos? Ah, como son complementarios estos dos ángulos, que el seno de beta es igual al coseno de alfa. Tenemos en las identidades que si son complementarios, tenemos que el seno es igual al coseno. Pero por hipótesis sabemos que el seno de beta es igual a 4/5. ¿Sí? Entonces, por eso igualo a 4/5. ¿Por qué? Porque además de ser complementarios, la hipótesis del problema nos dice que es 4/5. ¿Sí? Como el segmento AD es el cateto adyacente del triángulo, del ángulo alfa, entonces fíjense, vamos a sacar este triángulo. Vamos a sacar este triángulo. Entonces sacamos este triángulo, ¿sí? ¿Vieron lo que hice, verdad? Saqué el triángulo de vértices ABD, de vértices ABD, ¿sí? De vértices A, de vértices B y de vértice C. No, no es C, es vértice D, ¿sí? Vértice D. A, entonces tenemos este triángulo de vértices A, B, D, ¿sí? Pero en este triángulo, este ángulo mide, ¿cuánto mide este ángulo? Aileen. Aileen. Aileen, ¿Cuál? dígame, ¿Cuál el ángulo? ángulo, este ángulo, ¿cuánto mide? ¿Cuánto 90. mide, Aileen? No, mide alfa,
¿sí? Este ángulo es alfa y este ángulo de acá es beta, ¿sí? Cuando yo señalo en pantalla, me imagino que todos observan, ¿verdad? Este ángulo es alfa. Saqué fue el triángulo ADB o ABD, ¿sí? Es este triángulo. Tenemos este ángulo, ¿sí? Y esto es un triángulo rectángulo. Aquí está el ángulo de 90 grados, ¿sí? Entonces, como el segmento AD es el cateto adyacente del ángulo alfa, ¿sí? Este cateto es el cateto adyacente con respecto a este ángulo. ¿Y quién es el opuesto? El opuesto es el segmento BD. ¿Y quién es la hipotenusa? El segmento AB, ¿sí? Entonces, como el segmento AD es el cateto adyacente del triángulo alfa, del ángulo alfa en el triángulo ADB, ¿sí? Se tiene que, ¿qué tendríamos entonces? ¿Qué tendríamos? Tendríamos lo siguiente, que el coseno de alfa es igual a ¿quién? Al cateto opuesto sobre hipotenusa. Sí, pero bueno, ya vimos que el coseno del ángulo era 4/5, ¿sí? Entonces, además de eso, recuerde que el coseno del ángulo es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, el cateto adyacente que es el segmento AD sobre la hipotenusa, que en este caso es el segmento AB. Y el segmento AB por hipótesis es igual a 15. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos acá una igualdad. El segmento AD sobre 15 es igual a 4/5. ¿Y qué hago? Despejo. Despejo, ¿sí? Paso esto acá a multiplicar y me quedaría el despeje que el segmento AD es igual a 12. Entonces, el segmento AD es igual a 12 centímetros. Entonces, tenemos el segmento AD que es 12 centímetros, el segmento AB que es 15 centímetros. Recuerde que el objetivo es determinar cuál es el valor del segmento BD. Entonces, como tenemos un triángulo rectángulo y tenemos este segmento y este segmento, entonces solo utilizamos el teorema de Pitágoras para determinar el otro segmento. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, luego hallamos el valor del segmento BD utilizando el teorema de Pitágoras. ¿Y por qué tenemos esta relación? Ah, bueno, porque tenemos el valor de la hipotenusa y del valor de A. Lo que nos piden es determinar el valor de B en este triángulo rectángulo. Estoy llamando a esto C, que es la hipotenusa, a esto A, que la estoy llamando uno de los catetos del triángulo rectángulo, y a este lo estoy llamando B. Entonces, tendríamos esta igualdad, ¿sí? Sustituimos, sabemos que el segmento AB es 15, el segmento AD es 12, 15 al cuadrado menos 12 al cuadrado. Aplicamos la raíz al cuadrado para simplificar acá el cuadrado y obtenemos esto. Entonces, se tiene que la medida del segmento BD es igual a 9 centímetros. Sí, bueno, yo creo y pienso que ya a estas alturas todos deben de saber determinar esto, utilizando el teorema de Pitágoras. Acá tenemos un triángulo rectángulo que fue el que saqué acá hace un momento, ¿sí? Este lado es la hipotenusa y estos son los catetos, ¿sí? Sabiendo esa información se obtiene esto, que era lo que nos pedía en el problema, determinar el segmento BD, ¿sí? Bueno, vamos a avanzar rápidamente. Estos problemas yo los había enviado como ejercicio para la casa. Lo que deben de hacer es completar en el libro, ¿sí? Acá nos dice si un triángulo de vértices PQR rectángulo, el segmento QR es el cateto adyacente al ángulo alfa ubicado sobre el vértice Q, entonces el cateto opuesto al ángulo es. Y entonces aquí ustedes debían de completar. Pero para completar era importante que se imaginaran la figura. Y les dije que debían de graficar la figura. Es decir, escribir un triángulo rectángulo, ubicar los vértices. Digamos que este es el vértice P. Este es el vértice Q. Y este es el vértice R.
R. R, ¿sí? Este es un triángulo rectángulo con vértices P, Q, R, ¿sí? Nos dicen que el segmento QR, QR, es el cateto adyacente. Entonces aquí está mal ubicado. Vamos a ubicarlo. Así. Tenía que identificar y saber ubicar bien los vértices, porque si no ubicaban los vértices bien, iban a cometer un error, ¿no? PQR. Tenemos el triángulo PQR. Y sabemos que el segmento QR es el cateto adyacente al triángulo alfa, ¿sí? Entonces, vamos, para que este sea el segmento, el cateto adyacente de un ángulo, el ángulo debe estar ubicado acá. Y este sería alfa. ¿Sí? Entonces, para que cumpla esta condición, este triángulo debe estar dibujado de esta forma. Bueno, no es la única, pero la anterior a la que teníamos con el vértice R acá y P acá, no obteníamos como segmento, como cateto adyacente al segmento QR. ¿Por qué? Presten atención. Si yo dejaba como teníamos los vértices. En este triángulo rectángulo, el segmento RQ o QR es la hipotenusa del triángulo. Por esa razón no sería un cateto adyacente. Entonces, por esa razón estaba mal ubicados los vértices. Pero si yo los ubico de esta forma, sí estaría bien ubicado. ¿Por qué? Porque acá el segmento QR sí es un cateto adyacente, sí es el cateto adyacente de este ángulo. ¿Sí? Ubicado en el vértice Q. Fíjese, el ángulo alfa está ubicado en el vértice Q. Entonces, el cateto opuesto al ángulo alfa, ¿quién sería? ¿Quién sería el cateto opuesto al ángulo alfa? Ailín. ¿Quién sería el cateto opuesto? ¿Quién sería el cateto opuesto, Ailín? Y con esto culminamos. Dígame. PR. PR, muy bien. Entonces, el cateto opuesto al ángulo es el segmento PR. Y aquí debieron de haber completado ustedes acá el segmento PR. Este triángulo debieron de haberlo escrito en el deber que les envié, ¿no? Bueno, voy a dejar de compartir en este momento. Me perdonan por los 10 minutos que les quité. Entiendan que las clases son muy cortas. Con 40 minutos no puedo avanzar mucho. Dudas con respecto a la clase. Copiaron lo necesario. Lo más importante, las identidades, las copiaron de los ángulos complementarios. Sí. Sí. Muy bien. Me despido. Fue un placer estar con ustedes una vez más. Nos veremos el día jueves. Chao, que estén bien. Chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe.